nos des y nos ilumines con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oramos para que podamos entender tu palabra, que cada una de las palabras que salgan del predicador sean tus palabras, sean de acuerdo a tu verdad, sean fieles al Evangelio, oh Señor, y fieles a tu santidad. Y que cada uno de nosotros la recibamos con humildad, oh Señor, y con fe. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y permanezcamos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Ahora, como saben, los jueves estamos teniendo... quiero empezar diciendo, el tema de hoy va a ser es un tema complejo y un tema muy amplio que no se puede predicar en un solo sermón. Así que en la entrada de la iglesia está este pequeño libro, donde hay varias copias, hay como 15 copias, que si les interesa el tema pueden llevarse, ¿verdad?, una copia, una por familia para que alcance para todos. Un libro pequeño en donde podemos explorar un poco más lo que vamos a oír en el sermón de hoy. Como saben, los jueves, en el estudio de la Confesión de Westminster, a los que asisten, estamos en el capítulo 21. El capítulo 21 se trata sobre la adoración religiosa y el día de reposo. Y hemos visto cosas importantes, cosas que toda la iglesia debería saber. Y es por esa razón que traigo ese tema hoy, ¿verdad? Porque solamente los jueves asisten como el 10-15% de la iglesia, pero es importante que toda la iglesia conozca, ¿verdad?, estos temas y que todos crezcamos en todos estos temas importantes. Y también porque en este mes de octubre, ¿qué celebra la iglesia o qué recuerda la iglesia en el mes de octubre? ¿Verdad? La Reforma protestante. Y cuando muchos cristianos piensan en la Reforma, la consideran en términos de la recuperación de importantes doctrinas bíblicas. Y eso es cierto. Eso es cierto. Los reformadores del siglo XVI, los reformadores del siglo XVII, se mantuvieron firmes contra las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué hicieron? Defendieron las doctrinas bíblicas, que muy a menudo nosotros las resumimos como en las 5 solas de la Reforma. Y se tiende a predicar sobre ello en este mes de octubre. Pero lo que muchos cristianos no conocen o no reconocen hoy en día es el énfasis de los reformadores, el énfasis que pusieron en cómo se aplica esta doctrina, cómo se aplican estas doctrinas, cómo se practican en la iglesia. ¿Verdad? No era solamente conocer la verdad, que hay que conocerla, sino practicar la verdad. No es suficiente conocer las 5 solas de manera teórica, sino cómo lo aplico yo a la iglesia, cómo lo aplico a la vida. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en día hay muchos cristianos que se consideran reformados, pero separan la teología de la práctica. Pero debemos de recordar que muchos de estos hombres de la Reforma eran pastores. Y la teología que enseñaban de manera tan magistral estaba al servicio de la iglesia. Los reformadores, ellos enseñaron con fervor cómo las doctrinas bíblicas que se recuperaron, cómo se debían aplicar, cómo se debían practicar dentro de la iglesia, pero también de manera individual. De hecho, muchos enseñaron que la Reforma está incompleta si no se manifiesta en la práctica de la iglesia. La Reforma está incompleta si no se manifiesta en la práctica de la iglesia. De nada sirve conocer la verdad si en la práctica no se aplica. Y quizás el área de reforma práctica más importante que estos hombres enfatizaron como una aplicación necesaria de la sana doctrina fue la reforma de la adoración bíblica. La adoración bíblica.
¿Verdad? Muchos cristianos hoy podrían sorprenderse, sorprenderse de cuánta importancia y énfasis pusieron los reformadores en la adoración corporativa del pueblo de Dios. De hecho, en un sentido, la reforma fue en su esencia una reforma de la adoración bíblica. Ahora, un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo notable, es el tratado de Juan Calvino de 1543, que él dirige al emperador Carlos V, el cual él le explica por qué la reforma era necesaria. Este libro se llama Sobre la necesidad de reformar la Iglesia. Pero si tú le escribieras, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos para explicarle por qué es necesaria la reforma, ¿qué le dirías? Pues para Calvino hay dos cosas principales sobre las cuales se sostiene el cristianismo y de las cuales fluye toda la sustancia del cristianismo. Primero, él dice, el modo en que Dios es verdaderamente adorado. Y segundo, la fuente de la cual se obtiene la salvación. ¿Verdad? Para el gran reformador Calvino, cuando él listó por qué era necesaria la reforma, él puso la adoración en primer lugar y la salvación en segundo lugar. Para Calvino, la salvación era absolutamente importante. Y la salvación, en última instancia, era un medio para el fin de adorar de manera correcta a Dios. ¿Verdad? En sus institutos, él dice, y cito, ciertamente el primer fundamento de la justicia es la adoración de Dios. Y luego dice, no hay nada más peligroso para nuestra salvación que una adoración absurda y perversa de Dios. Los reformadores entonces, como vemos, ellos creían correctamente que la reforma de la teología y la doctrina no era suficiente. La verdadera reforma bíblica se manifestará en nuestra práctica de adoración. Y así todas las doctrinas que se recuperaron durante la reforma encuentran su máxima expresión en la adoración pública del pueblo de Dios. Y vemos eso claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo que leímos. Hebreos fue escrito para una audiencia que estaba abandonando doctrinas fundamentales sobre la naturaleza de la salvación en Cristo. Y eso los estaba llevando ¿a qué? A una adoración incorrecta, errónea. Y todo el clímax, el punto más alto del libro de Hebreos, se encuentra en el capítulo 12, versículos 28 y 29, donde el autor les insta a adorar a Dios de manera aceptable, como la expresión más completa de las importantes doctrinas bíblicas que se desarrollan en ese libro. Las doctrinas que fácilmente podemos agrupar bajo las 5 solas de la Reforma. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Cómo las 5 solas de la Reforma están dentro de la adoración bíblica. Lo primero que quiero que veamos, punto número 1, es sola escritura. ¿Cómo sola escritura, solamente la escritura, está en nuestro texto? Ahora, si vamos a Hebreos 12, vemos que el autor nos dice que debemos de ofrecer a Dios un servicio, ¿qué? Aceptable. Un servicio aceptable, una adoración aceptable. ¿Y qué quiere decir eso? Eso implica que existe también una adoración que no es aceptable, que es inaceptable. Y si existe tal cosa como una adoración aceptable, entonces la pregunta es, ¿sobre qué base nosotros podemos determinar qué adoración es aceptable a Dios? ¿Cómo podemos saber lo que le agrada a Dios? ¿Cómo podemos saber lo que es aceptable? Bueno, el autor nos dice, en el versículo 25, el autor de Hebreos nos dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. ¿Verdad? Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. ¿Y quién es el que habla?
Dios. La adoración aceptable, argumenta el autor, es aquella que se conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Verdad? No rechaces la palabra del Señor, dice, sino más bien ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, ¿verdad? Que se conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Verdad? En otras palabras, la adoración aceptable debe estar regulada solo por la Escritura. La adoración aceptable debe estar regulada solo por la Escritura. Por eso los reformadores creían que la adoración regulada solo por la palabra era la mejor manera de expresar la doctrina de sola Escritura, solo la Escritura. El reformador John Knox, él dice, todo culto, honor o servicio inventado por la mente del hombre en la religión de Dios, sin su expreso mandato, es idolatría. Y eso es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, por ejemplo, Él les mandó que lo adoraran de manera aceptable, de acuerdo con lo que Él ordenó, ¿verdad? Dios no solamente creó personas y luego los dejó para que determinaran la mejor manera de adorarlo, ¿verdad? La gloria de Dios es demasiado hermosa como para dejarla a la creatividad del ser humano, ¿no? Dios habló su ley, Dios habló a su pueblo y Él dijo de manera clara cómo quiere ser adorado, ¿verdad? Dios, por ejemplo, libera a su pueblo de Egipto y les dice exactamente cómo deben de adorarlo, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 12, en el contexto de dar a su pueblo los estatutos y normas concernientes a su adoración, dice en el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que te mando, no añadirás a ello, ni a ello quitarás. Y el mismo principio sigue hoy en el año 2024. La única adoración aceptable es la que Dios mismo ha mandado. Cualquier cosa no ordenada en la Escritura está prohibida y es idolatría, ¿verdad? Y uno de los argumentos en contra de esto, que dice la gente, es que esto solamente era un requisito para el Antiguo Testamento. No, eso era en la ley, ¿verdad? Ahora estamos en una era de gracia. Ahora tenemos libertad de ir más allá de lo que Dios ha mandado. Y yo no sé de dónde sacan esa idea, porque la gracia no significa que podemos hacer lo que queramos. La gracia no nos da licencia para hacer lo que queramos. Por el contrario, el libro de Hebreos, como leímos, enfatiza que como receptores del nuevo pacto debemos tener cuidado de prestar atención a lo que hemos oído, de no rechazar a aquel que habla, ¿verdad? Debemos escuchar la voz de Dios y de no endurecer nuestros corazones, como nos enseña Hebreos 4:7. Debemos someter nuestra adoración a la viva y eficaz palabra de Dios, Hebreos 4:12. Y también el autor de Hebreos nos dice que como nos hemos acercado a la presencia de Dios, nuestra adoración debe ser más reverente y debe ser más aceptable a Dios y más regulada por su palabra. Lo que quiere decir que el nuevo pacto es más estricto en la adoración que el antiguo pacto. Debemos asegurarnos de no rechazar a aquel que habla. Y el autor aquí recalca de manera explícita la continuidad de este punto entre el antiguo pacto, cuando Dios les advirtió en la tierra, y el nuevo pacto cuando Dios nos advierte desde el cielo. Versículos 25 y 26. Ahora tenemos que prestar entonces atención a las palabras de Dios. ¿Verdad? Dios mandó a su pueblo en el monte Sinaí que se cuidaran y se aseguraran de adorar exactamente como Él había ordenado, ¿verdad? La primera tabla de la ley. Y la primera tabla de la ley sigue vigente hoy en día. Los 10 mandamientos siguen vigentes hoy en día. Y los primeros 4 mandamientos es cómo debemos adorar a Dios. En Deuteronomio 4, versículo 24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso.
¿Y qué dice Hebreos 12:28? Ofrezcamos a Dios servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto tenemos entonces el mismo patrón. Dios regula cómo se le debe adorar. Sin embargo, aunque el acceso a Dios está regulado en ambos pactos, el Nuevo Testamento nos ofrece un acceso más glorioso, más cercano. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, y lo hacía con gran temor, y lo hacía con purificación, llevando consigo la sangre del sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero ahora, en el Nuevo Pacto, por medio de la obra perfecta de Cristo, ¿qué pasó con el velo? El velo se rasgó. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios, ¿verdad? Hebreos 10, 19 al 22, dice que podemos entrar confiadamente, ¿en dónde? Al lugar santísimo, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Y este es un privilegio inmenso que los creyentes del Antiguo Pacto no podían experimentar. Y es precisamente por eso que nuestra adoración en el Nuevo Pacto debe ser aún más reverente. Estamos en el lugar santísimo. No adoramos desde lejos, como lo hacían en el Antiguo Pacto. Hemos sido acercados al trono de la gracia. Y es aquí donde debemos recordar que el autor de Hebreos dice: ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, y nuestra respuesta debe ser una adoración que refleje ese asombro y esa reverencia por su santidad. Y el acceso más directo a Dios en el Nuevo Testamento, este acercamiento a Dios, no significa que nuestra adoración sea menos solemne, menos reverente, al contrario. Aumenta nuestra responsabilidad de acercarnos con mayor reverencia, sabiendo que ahora, en este preciso momento, estamos en su misma presencia. No a través de sombras, no a través de figuras, no a través de un templo, no a través de cosas físicas, sino a través de Cristo mismo, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote. Es por eso que todo el sistema del Antiguo Testamento fue abrogado. Ya no necesitamos nada de eso. Ya no necesitamos nada que nos señalen a Dios o que nos apunten a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Y eso aumenta el hecho de que debemos adorar a Dios, como Él dice, no por medio de invenciones humanas. ¿Verdad? Sí, si Él dio instrucciones para adorarlo cuando su presencia estaba de alguna manera limitada en el Antiguo Pacto, cuando solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, ¿cuánto más ahora que el acceso es directo? ¿Cuánto más ahora que todos nos hemos acercado a su presencia? Y Dios ha hablado en muchos momentos, ¿verdad? Y de muchas maneras. Hebreos capítulo 1. Y lo que Dios ha hablado, ¿dónde lo tenemos? En su palabra. Lo que Dios ha hablado lo tenemos en la Biblia. Y por lo tanto, nuestra adoración debe estar fundamentada y debe estar regulada por lo que Dios ha hablado en su palabra inspirada. Es por eso que los reformadores como Calvino, Knox, Bucer y los presbiterianos escoceses e ingleses articularon lo que conocemos como ¿qué? Como el principio regulador de la adoración, que es lo que habla este libro. ¿Verdad? La confesión de Westminster, nuestra confesión, que dice, muchos lo conocen, los que van los jueves: la manera aceptable de adorar al verdadero Dios es instituida solo por Él mismo y limitada por su propia voluntad revelada, de modo que no puede ser
o sea, que adorado, conforme a las imaginaciones y artimañas de los hombres, o a las sugerencias de Satanás, bajo cualquier representación visible o cualquier otra manera no prescrita en la Sagrada Escritura. No podemos decir entonces que afirmamos sola Escritura, a menos que nuestra adoración esté regulada solo por la Escritura. Pero no solamente sola Escritura encuentra su expresión más plena en la adoración pública del pueblo de Dios, sino que también el resto de las solas. ¿Verdad? Sola gracia, sola fe, solo Cristo. Estas doctrinas también se encuentran en esa palabra aceptable de Hebreos capítulo 12. ¿Verdad? La Biblia nos dice, por ejemplo, no hay quien busca a Dios. No hay quien se acerca a Dios. Simplemente por nuestra naturaleza pecaminosa somos inaceptables para Dios. Nuestra creatividad es inadecuada para acercarnos a Dios. Por lo tanto, debemos de preguntarnos, ¿cómo es posible entonces que los pecadores puedan acercarse a Dios? ¿Cómo es posible que los pecadores puedan ofrecerle a Dios una adoración aceptable, como se nos manda aquí en Hebreos capítulo 12? Y bueno, parte de la respuesta la tenemos en el versículo 28. Versículo 28, cuando dice, por lo cual, puesto que recibimos, ¿un qué? Un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. El autor de Hebreos nos está diciendo, estamos recibiendo algo. Estamos recibiendo una bendición. Estamos recibiendo perdón. Estamos recibiendo salvación. ¿Y qué es eso? Eso es gracia. ¿Verdad? Solo gracia. ¿Y cómo estamos recibiendo, verdad, esta bendición? Solo por la fe. Y sobre esa base, entonces ofrecemos a Dios adoración aceptable, solo por gracia y solo por la fe. ¿Verdad? En el versículo 22 dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Miren a todas las cosas que nos estamos acercando. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Pero tenemos este reino inconmovible, que es la ciudad prometida, el reino celestial, el santuario celestial, donde los ángeles y los santos rodean el trono de adoración perpetua, y esto es lo que estamos recibiendo. Esto es lo que estamos recibiendo, y es a esto a lo que nos estamos acercando. Dios lo da por gracia, y nosotros lo recibimos ¿cómo? Por fe. Sola gracia y solo fe. Y esto es lo que según el versículo 22 hemos entonces alcanzado. ¿Verdad? Nos hemos acercado. Y este es un tema importante en el libro de Hebreos. ¿Verdad? Hebreos habla una y otra vez de que nos hemos acercado. ¿Verdad? Por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe, sola fide. Y el clímax al final de Hebreos 12, cuando dice 12:22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad celestial. ¿Y qué significa cuando el autor nos dice que nos hemos acercado? Él quiere decir que nos hemos acercado ¿a dónde? A la presencia de Dios. Nos hemos acercado a la presencia de Dios. Y eso requiere entonces una adoración más reverente. Eso requiere una adoración más aceptable a Él. Y este concepto de acercarse a Dios se ve a lo largo de las Escrituras. ¿Verdad? Acercarse a Dios es entrar en su misma presencia. Es disfrutar
de lo que disfrutaba el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo una vez al año, y nosotros lo podemos, que experimentar cada día del Señor. Es deleitarse en la comunión perfecta con Él. Es deleitarse en su compañía, en su palabra. Es acercarse a Dios. Esa es la esencia de la adoración. Acercarnos a Dios. Deleitarnos en Dios. Pero nuevamente, ¿cómo pueden hacerlo los pecadores? ¿Cómo pueden los pecadores acercarse a la presencia de un Dios santo cuando antes solamente podían una vez al año el sumo sacerdote y se lo hacía de manera incorrecta? ¿Qué pasaba? ¿Verdad? Moría. ¿Cómo es que podemos recibir este reino inconmovible? ¿Cómo es que nos hemos acercado a los ángeles y a los santos hechos ya justos en el cielo? ¿Cómo podemos llegar al santuario celestial? ¿Cómo pueden los pecadores ofrecer a Dios adoración aceptable si toda nuestra justicia es como qué? Como trapos de inmundicia? Pero el Salmo 15 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Verdad? Sabemos que la caída destruyó la posibilidad de acercarse a Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, ya no disfrutaron el privilegio de caminar con Dios en el jardín. En lugar de eso se esconden. Y desde ese momento, cualquier intento de acercarse a Dios resulta en un profundo reconocimiento de nuestra culpa y de nuestra indignidad. ¿Verdad? Los israelitas también experimentaron eso cuando se acercaron al monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando vieron a Dios en toda su majestad, en toda su grandeza. Temblaron de miedo y suplicaron que Moisés fuera en su lugar. ¿Qué hizo Isaías en Isaías 6 cuando vio la gloria de Dios? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Verdad? Y el problema es que no tenemos ningún derecho, no tenemos ningún mérito de entrar en la presencia de Dios a causa de nuestro pecado. La única manera en que Dios permitió que las personas se acercaran, parcialmente a Él en el pasado, fue a través de sacrificios temporales. Y aún así había barreras que impedían que las personas entraran en la misma presencia de Dios. Aún no podían entrar en el lugar santísimo. Sabemos lo que sucede si siquiera tocas el símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué pasaba si tocabas el arca? ¿Qué pasó en Uzá, en 2 Samuel 6? Muere porque tocó el arca. Incluso el Salmo 100, dicen algunos comentaristas, que llama a las personas a solo entrar en el atrio exterior del templo. ¿Verdad? El pueblo bajo el antiguo pacto no tenía acceso a Dios. Pero Hebreos, ¿qué dice? Hebreos dice que hemos llegado, que nos hemos acercado a la presencia de Dios, que no estamos ya en el atrio exterior, sino que estamos en el lugar santísimo, más allá del velo, en la misma presencia de Dios. Y yo digo, ¿acaso eso no requiere una adoración más aceptable a Él? El versículo 24 nos da la respuesta. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Nos dice que hemos llegado a Jesús. Solus Christus, solo Cristo. Solamente por medio de Jesús, quien es el mediador de un nuevo pacto, podemos acercarnos a Dios. Hemos llegado al santuario celestial en base a la expiación sustitutiva de Jesucristo únicamente. ¿Verdad? En el capítulo 4, versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, ¿cuál es entonces el resultado de esto? Por tanto, acerquémonos con confianza
al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahí tenemos todo. Sola gracia, sola fide, solos Cristos. Y el capítulo 10, versículo 19 nos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¡Wow! Yo a veces pregunto, ¿estamos conscientes a lo que nos hemos acercado? ¿Estamos conscientes bajo cuya presencia estamos cuando estamos adorando a Dios? Estamos en el lugar santísimo. Pero muchos no reconocen eso, no saben eso. Y solamente sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo y su ministerio como sumo sacerdote es que tenemos confianza para entrar en el lugar santo de Dios. Y es solamente por su sangre que Dios no nos consume cuando adoramos de manera irreverente, cuando adoramos de manera inaceptable, solamente por el sacrificio de Cristo. Pero esta confianza no habla de que podemos acercarnos como queramos, no. No habla de que podemos acercarnos como queramos. Hay que hacerlo de manera aceptable a Dios. ¿Verdad? Un hijo tiene confianza con su padre, pero no puede ir a él de manera, que es respetuosa, de manera irreverente. Tiene que ser de manera aceptable. Igual es con Dios. Es como Él ha estipulado. El autor de Hebreos, cuando nos dice que nos hemos acercado a un reino inconmovible, Él nos recuerda que mientras que todo lo que es de este mundo, ¿verdad? Las naciones, riquezas, incluso las ceremonias del antiguo pacto, es algo transitorio, es temporal. Pero el reino de Cristo es eterno y es firme. Y eso entonces nos llama a una adoración que no es ligera, que no es superficial, que no es irreverente, que está marcada por una profunda reverencia. ¿Verdad? Piensa en esto, si los antiguos ritos de adoración en el antiguo pacto reflejaban la santidad de Dios en sombras, en figuras, en tipos, ¿cuánto más debemos nosotros que hemos recibido el acceso directo al trono de la gracia, acercarnos con temor piadoso y con corazón sincero? Más todavía. Este reino no puede ser removido y nuestra respuesta debe ser una vida de servicio aceptable a Dios, regulado por su palabra y ofrecido con reverencia, conscientes de que seguimos adorando a un Dios que es ¿qué? Fuego consumidor. Fuego consumidor. Ahora esto es lo que vemos desde Adán y Eva. Después del pecado, Adán y Eva se esconden y ellos buscaron la manera de ir a Dios. Ellos se vistieron con sus propias vestiduras. Pero Dios dice, no, yo soy quien los cubro. Yo soy quien los cubro. Esto fue lo que se mostró cuando Moisés ofreció un sacrificio al pie del monte Sinaí para que los ancianos del pueblo pudieran ir a Dios. Esto fue lo que se representó cada año en Israel en el día de la expiación, cuando se sacrificaba un animal y el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Esto fue lo que se simbolizó cuando el serafín tomó el carbón ardiente del altar y lo colocó en los labios de Isaías y dijo, tu culpa ha sido quitada y tu pecado es perdonado. Y esto fue lo que se representó en el momento de la muerte de Cristo. ¿Qué pasó? El velo se rasgó, abriendo el acceso a la misma presencia de Dios. Y ahora hay un nuevo
y vivo camino para acercarse a Dios. Y ese camino es solo Jesucristo, ¿verdad? Como notó también Calvino, somos justificados solo por gracia a través de Cristo para que podamos acercarnos a la presencia de Dios para adorarlo. Y es por eso, como dije, es por eso que no somos consumidos como lo eran los sumos sacerdotes si se acercaban a Dios de manera inapropiada. Pero eso no disminuye el hecho de que debemos adorarlo con temor y con reverencia. ¿Verdad? Aquí en el capítulo 12 de Hebreos se nos dice que solo a través de Cristo podemos acercarnos a la presencia de Dios en su templo celestial. La adoración es una ascensión espiritual al santuario celestial a través de Cristo, al mediador de un nuevo pacto. Y otra vez yo me pregunto, ¿estamos conscientes de ello? ¿Estamos conscientes de que estamos en la presencia de Dios? ¿Estamos conscientes a lo que nos hemos acercado? Ahora, Calvino lo expresó de manera hermosa cuando dice, ahora que las ceremonias del Antiguo Testamento han sido eliminadas, adoramos verdaderamente a Dios cuando nos sometemos de manera humilde a su palabra. Nuestro servicio a Él es espiritual y auténtico. Cristo es quien contiene toda la plenitud y gloria de Dios. Y es a través de Él que debemos ir al Padre. Con este propósito, Cristo descendió a la tierra para que nosotros pudiéramos elevarnos hacia el cielo. Por eso, la adoración reformada ha encarnado de manera histórica el Evangelio en su liturgia. La adoración reformada no se trata solamente de crear una experiencia de la presencia de Dios o de darnos una oportunidad para una expresión auténtica. No. La adoración reformada encarna el Evangelio, que es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. En la adoración reformada somos renovados de manera regular en el Evangelio mientras nos acercamos a Dios cada día del Señor. Nos acercamos por gracia a través de Cristo. Pero la dificultad de esto es que, aunque nos acercamos al santuario celestial, y eso es una realidad espiritual real, todavía no es una realidad física. ¿Verdad? Nuestros cuerpos todavía están aquí en la tierra mientras realmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, como nos enseña, por ejemplo, Efesios. Y esto revela la importante esencia espiritual de nuestra participación cuando adoramos a Dios solo a través de Cristo. ¿Verdad? Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, tenemos acceso al Padre a través de Cristo en un solo espíritu. El Espíritu de Dios es el agente que hace esto posible. ¿Por qué? Porque es una realidad espiritual. Pero el problema es que como somos seres físicos, naturalmente tendemos a definir la esencia de nuestra comunión con Dios en términos físicos. Y este fue el desafío de los creyentes hebreos del libro de Hebreos. Como judíos, ellos pensaban en la adoración y querían las cosas físicas, querían el templo físico, querían los sacrificios de animales, querían las ceremonias porque parecía más real, lo puedo tocar, ¿verdad? Lo puedo ver lo que estoy haciendo, pero no es así. El autor les dice en el capítulo 12, versículo 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, no es algo que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, no es nada visible, no es nada físico, no es nada tampoco que se oye, versículo 19, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, no. Esos rituales físicos de adoración, dice el autor,
no eran más que una copia y una sombra de las buenas cosas por venir, en lugar de la forma verdadera de esas realidades. ¿Verdad? Como dice en el capítulo 10, versículo 1, que dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Pero ahora, dice el autor, hemos llegado a un monte mejor. Ahora nos hemos acercado al monte celestial, solo a través de Cristo en el Espíritu. Pero dado que la forma verdadera de estas realidades es algo que experimentamos hoy de manera espiritual y aún no físicamente, estos cristianos hebreos luchaban con eso. Aquellas formas externas bajo el antiguo pacto se sentían más reales. Y así estos cristianos hebreos estaban siendo entonces tentados a abandonar la adoración espiritual en el templo celestial en favor de las formas físicas terrenales del antiguo pacto. Y el hecho es que muchos cristianos a lo largo de la historia también han fallado en comprender esta realidad espiritual. Y empezamos a inventar cosas. Pero vamos a hacer esto. Pero vamos a hacer aquello para sentirlo más real. No es así. Por ejemplo, muchos cristianos medievales, en la época medieval, querían experimentar la adoración celestial de manera tangible y física aquí en la tierra. ¿Y qué hizo Roma? Puso ceremonias. Ellos deseaban una adoración celestial que pudiera ser tocada. ¿Verdad? La iglesia medieval tomó gran parte de su práctica de la adoración de las prácticas del antiguo pacto. Ponen un altar, ponen sacerdotes con vestimenta hermosa y con adornos, ponen velas, ponen incienso, ponen procesiones y ponen también ceremonias elaboradas, que son prácticas del antiguo pacto. Pero los reformadores del siglo XVII se alejaron de esas formas de adoración del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque contradecían de la adoración por gracia solo a través de Cristo, solo a través de la fe y solamente por la Escritura. ¿Verdad? Comentando sobre eso, sobre la adoración medieval, Calvino también dijo, pregunta él, ¿qué diré de las ceremonias cuyo efecto ha sido que casi hemos enterrado a Cristo y regresado a las figuras judías? Dijo, un nuevo judaísmo como sustituto de lo que Dios ha quitado ha sido levantado de nuevo por medio de numerosas extravagancias infantiles. ¡Wow! ¿Verdad? Pero el punto es este, ¿verdad? De manera muy similar, gran parte de la adoración contemporánea hoy está llena de este tipo de extravagancias. ¿Verdad? Muchas veces en la adoración de hoy, los cristianos esperan poder sentir la presencia de Dios cuando adoran. Ya sea a través de algo visible, ya sea de dones milagrosos, ya sea de la euforia emocional, todo diseñado de manera muy cuidadosa con extravagancias manipuladoras. Queremos sentir la presencia de Dios, queremos experimentar de manera tangible la comunión con Dios. Y cuando se nos pregunta, ¿cómo sabes que has adorado? Queremos decir, bueno, porque sentí a Dios, experimenté su presencia. Pero aquí es donde debemos de recordar, aunque sí estamos en la presencia de Dios solo a través de Cristo, es en el Espíritu. Y todavía no es una realidad física. ¿Qué dice nuestro Señor? Que debemos adorar a Dios ¿cómo? En espíritu. Y en verdad. En espíritu. Juan 4. Y nos da la razón, Dios es espíritu. Y Él debe entonces ser adorado en espíritu, no con emociones y sentimientos, que no es que sean quitados,
pero no es la base de nuestra adoración. ¿Verdad? Adoramos en espíritu. Y esta es la razón por la que solo la fe es necesaria para acercarse a Dios en adoración en el templo celestial. Hebreos 10, que dice Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de nuestras emociones, no, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahí está. Nos acercamos ¿cómo? Con fe. Nos habla de cuál debe ser la manera de adorar a Dios, de nuestra preparación. Así como el sumo sacerdote se preparaba para entrar al lugar santísimo, nosotros también nos tenemos que preparar. Y la fe es el medio por el cual podemos acercarnos a la comunión con Dios a través de Cristo, con el templo celestial. Porque todavía no es una realidad física. La Biblia nos dice que vivamos ¿cómo? O sea, por vista. No. Vivan por fe, no por vista. Y el autor de Hebreos nos define qué es la fe, ¿o no? Hebreos 11, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y esa palabra agradar, que se traduce como agradar, es la misma palabra que en Hebreos capítulo 12 se traduce como aceptable. Como aceptable. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios, otra vez, el que se acerca a Dios, debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Fe es lo que necesitamos. No necesitamos experimentar una emoción o algún sentimiento. Es por fe, no por vista. Adoramos por fe y no por sentimientos. Acercarse a Dios por fe sola significa que no dependemos de ninguna prueba física para darnos la seguridad de que estamos adorando. Yo no dependo de nada físico. Adorar por fe sola significa que no definimos la adoración por ninguna experiencia física, por sentimiento, por rito o por cualquier otra prueba tangible. Es espiritual, espiritual. Adorar por la fe sola significa que creemos en la suficiencia de las Escrituras, que creemos en la suficiencia de la muerte de Cristo en nuestro favor para tener aceptación en la presencia de Dios. Seguimos su palabra para acercarnos a Él a través de la lectura, de la predicación de las Escrituras, la oración, el canto, y luego confiamos que estamos adorando independientemente de cualquier factor físico. ¿Verdad? La adoración no está ligada a ningún lugar físico, no está ligada a algún ritual, a alguna ceremonia o algún sentimiento. La adoración es simplemente acercarse espiritualmente a Dios a través de Cristo, como indica su palabra, y para hacerlo debemos tener plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. Por eso, cuando te pregunten, ¿cómo sabes que has adorado? ¿Cómo sabes que has adorado? Debemos de responder, sé que he adorado porque me acerqué a Dios según las Escrituras, solo por gracia, solo a través de Cristo, con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Así sabemos que hemos adorado. Y finalmente, la adoración aceptable, ¿verdad? Porque nos falta una sola. La adoración aceptable es aquella que trae gloria solo a Dios. Soli Deo Gloria. La adoración no es para nuestra gloria. La adoración no es para entretenernos. No es para pasar un momento. La adoración no es en última instancia para complacernos a nosotros mismos. La adoración está designada a agradar
solo a Dios. ¿Verdad? Yo no hago lo que me gusta, porque no es para mí. La adoración es aceptable solo cuando se ofrece de una manera particular que trae gloria a Dios. ¿Verdad? A menudo hoy los cristianos, de manera incorrecta, asumen que mientras adoremos al Dios correcto, la manera de nuestra adoración no importa. Lo único que importa es Dios, suponen. Lo único que importa es la sinceridad de nuestros corazones. ¿Verdad? Podemos adorar a Dios de la manera que nos plazca, lo que nos haga sentir cerca de Dios, pero no. El autor de Hebreos nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hay un estándar y ese estándar no soy yo. Yo no soy el estándar. El estándar es Dios en su palabra. El estándar no somos nosotros. El estándar no es lo que yo crea que me haga sentir cerca de Dios. El estándar no lo determina la cultura que nos rodea. El estándar no está basado en lo que es familiar y lo que es cómodo para nosotros, no. ¿Cuál es el estándar? Dios, su palabra. Hay una manera que trae gloria a Dios. Y esa manera es, la adoración dice, con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Esto involucra más que solamente el objeto de nuestra adoración, que es Dios. Más que solo los medios por los cuales ofrecemos adoración a Dios. Esto va más allá de solamente la sinceridad de nuestros corazones, por importante que todas esas cosas sean. Ofrecer a Dios adoración con reverencia y temor abarca todo sobre la manera en que nos acercamos a Dios. ¿Verdad? Nos acercamos a Dios no con presunción, como si fuéramos nosotros los que iniciamos la adoración. No somos nosotros los que iniciamos la adoración. Es Dios quien nos invita a que lo adoremos. Él nos invita. No preocupados por complacernos a nosotros mismos. No preocupados por hacer que la adoración se sienta más emocionante para los incrédulos. ¿No? Venimos con humildad y con mansedumbre. Nos acercamos a la presencia de Dios, reconociendo que no merecemos estar allí, no merecemos estar aquí, o sea, que adorando a Dios. Venimos solo a su mandato a través de los medios que Él ha provisto para darle la máxima gloria que Él merece. Y siempre que hay ostentación, siempre que hay ceremonias, siempre que hay cosas extravagantes, la sinceridad del corazón es ciertamente rara. No existe. En otras palabras, cuanto más compleja y ostentosa sea la adoración, menos reverente es. Por lo tanto, debemos comportarnos en la adoración corporativa, de una manera que manifieste reverencia y asombro. Debemos tener reverencia y asombro dentro de la corporación corporativa. Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, implica nuestra vestimenta, ¿verdad? Nuestra vestimenta debe reflejar reverencia. La manera en que leemos las Escrituras, la manera en que oramos, la manera en la que predicamos, debe hacerse con reverencia y con asombro. ¿Verdad? Nuestro canto debe encarnar reverencia y asombro. ¿Verdad? La música de adoración implica más que solo la precisión doctrinal de las letras, en donde estas deben estar reguladas por la Escritura. Eso también influye los tipos de canciones que elegimos cantar, la manera en la que las cantamos. La reverencia y el temor fueron un énfasis importante dentro de la Reforma, ¿verdad? La reverencia incluye prepararnos antes de servir, antes de venir a adorar, ir al baño antes de ir, ¿verdad? Yo creo que si estamos conscientes sobre la presencia de quién estamos, no nos levantaríamos para ir al baño. Estamos bajo la presencia de Dios. Estás oyendo la palabra de Dios. Y si estás atento a su palabra, te vas
entonces a preparar antes. ¿Verdad? Martín Lutero, él también advirtió contra la música profana, que es frívola, que es orgullosa y que es irreverente. Calvino insistió también que la música debía tener peso y majestad, en lugar de ser ligera o frívola. ¿Verdad? La manera que oramos, que predicamos, que nos conducimos, que nos vestimos, cantamos, estas cosas no son, o sea, culturalmente neutrales. No son tampoco una simple preferencia, ¿verdad? Hay una manera de adorar a Dios que agrada a nuestra carne y otra manera que da gloria a Dios. Y así es como debemos de adorar a Dios. Entonces, solamente la adoración que está regulada por la palabra de Dios, sola Escritura. Solamente la adoración, que es una respuesta al don inmerecido de un reino, o sea, que inconmovible, sola gratia. Solamente la adoración que nos acerca por la sangre y el ministerio de Cristo, solos Christus, y que nos acerca al santuario celestial por fe sola, sola fide, y la que exhibe reverencia, ¿verdad? Y temor, soli Deo gloria. Esa es la adoración que trae gloria solo a Dios. Esa es la adoración que trae solo a Dios. Hoy en día muchos dicen creer en la suficiencia de las Escrituras, pero su adoración revela su esclavitud a la cultura y al ego. Necesitamos una nueva reforma en nuestra adoración. Necesitamos una nueva reforma en nuestra adoración. Una que encarne las grandes olas de la reforma. Una que esté profundamente arraigada en la autoridad de las Escrituras. Una que nos renueve en el Evangelio de Jesucristo. Y una que verdaderamente agrade a Dios. Si ofrecemos adoración aceptable a Dios con reverencia y asombro, Dios será glorificado. Y nada es más dulce que eso, y más, o sea, beneficioso para nuestras almas. Al acercarnos a Dios según lo que Él ha instruido en su palabra. En obediencia a sus demandas, por gracia, a través de la fe en Cristo y para su gloria. Pero hermanos, nos hemos acercado al monte Sión. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Así que debemos unir nuestras voces con los santos y los ángeles que rodean el trono. Y que nuestra misión como cristianos y como iglesia sea ofrecer ese tipo de adoración. Amén. Oremos. Oh Señor Padre Celestial, cuán hermoso y dulce, Señor, es adorarte en tu presencia. Oh Padre, ayúdanos, te pedimos, a adorarte como tú nos mandas solamente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a adorarte de manera aceptable, con temor y reverencia. No permitas que nuestra propia creatividad humana y nuestra creatividad pecaminosa, Señor, se imponga sobre tu palabra. Que en verdad, Señor, practiquemos sola Escritura y sea tu palabra la que nos indique el camino de cómo te debemos de adorar. Reconociendo a dónde nos hemos acercado, reconociendo a quién nos hemos acercado y reconociendo bajo quién cuya presencia estamos cada día que nos reunimos para adorarte. Perdónanos, Señor, por nuestra adoración falsa. Perdónanos por nuestra adoración cuando no es de acuerdo a tu palabra. Perdónanos, Señor. Humilla nuestros corazones. Ayúdanos a arrepentirnos, Padre, y a reformar nuestra adoración. De manera que tú seas glorificado, que toda gloria sea para ti y toda alabanza sea en tu nombre. Gracias, Señor, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.